Somos tu voz. Recibimos a esta hora a Nicole Hernández. Ella es investigadora de CEPAZ, el Centro de Justicia y Paz. Hace muy poco, CEPAZ, junto a la red de activistas ciudadanos por los derechos humanos, presentaron los resultados de un informe sobre las rutas migratorias más peligrosas de América, obviamente centrándose en lo que está ocurriendo con el flujo migratorio venezolano. Así que vamos a precisar más detalles con ella. Nicole, bienvenida, ¿cómo estás? Me gusta estar con ustedes. Nicole, ¿cuáles son esos asuntos que más les generan preocupación a propósito de lo que se recoge en este informe y qué cambios ha experimentado el flujo migratorio venezolano? Bueno, de los datos que más impactan son el número o la cantidad de personas, migrantes y refugiadas venezolanas que están atravesando rutas que son muy peligrosas, lo que ocurre en estas rutas mortales. Y por otra parte, en contrapartida a esto, tenemos una falta de respuesta por parte de los estados de tránsito y de acogida. El cambio que estamos viendo respecto a lo que era la migración en el pasado, la migración venezolana, es que el flujo migratorio ha cambiado y que ahora la población venezolana está llegando hacia Estados Unidos, pero está llegando a través de rutas que son muy peligrosas. ¿Cuáles son esas rutas que han identificado? Bueno, la frontera entre Colombia y Venezuela, la selva del Darién. Después, en México hay personas que llegan hasta la frontera de Estados Unidos a través de un tren de carga que se llama el Tren La Bestia. Y luego, bueno, la frontera de México y Estados Unidos, que es catalogada como una de las fronteras más peligrosas de América. ¿Y la ruta de San Andrés, Nicole? La isla de San Andrés también está siendo utilizada, es una vía marítima, pero las personas suelen llegar a través del Darién. Por supuesto, sigue siendo peligrosa, es una ruta alternativa que, bueno, la verdad es que no vale la pena evaluar qué es más peligroso, si el Darién o esta ruta marítima. Ambas son muy peligrosas y se está tornando hoy como una ruta alternativa. De hecho, ¿cuáles son esos riesgos y desafíos a los que se enfrentan los migrantes venezolanos en estas rutas, Nicole? Bueno, hay riesgos de todo tipo, desde los riesgos físicos y naturales que tienen que ver con el cruce de ríos que son turbulentos, que tienen corrientes muy elevadas. Hay riesgos sanitarios porque son ríos que están contaminados, porque hay animales, insectos que transmiten enfermedades, hay personas que salen de estas rutas intoxicados o con enfermedades como el paludismo, como la malaria. También enfrentan, por supuesto, los desafíos de seguridad en cuanto a que en estas rutas migratorias hay muchísimos grupos irregulares que atentan contra la vida y la dignidad de estas personas, que los roban, que abusan física y sexualmente de estas personas. En general, estos son los riesgos como a grandes rasgos. Por supuesto, después se tienen que enfrentar a la discriminación, a la xenofobia, a la falta de servicios de salud, a las dificultades para solicitar asilo o refugio en los países de tránsito y de acogida, etcétera. Y en esta investigación, Nicole, ¿qué pudieron recoger ustedes a propósito del accionar de las autoridades migratorias en esos países de tránsito o de acogida? A ver, hay organizaciones no gubernamentales que sí están atendiendo a la población migrante y refugiada, pero lo están haciendo con muy pocos recursos. Ahora, cuando hablamos de autoridades ya de los gobiernos, la verdad es que lo que estamos viendo es una criminalización a la migración. Es decir, que muchas de las personas migrantes y refugiadas venezolanas están siendo más bien víctimas de las autoridades. Nosotros hicimos unas entrevistas y pues determinamos o tuvimos acceso a casos de personas que fueron secuestradas por autoridades, que fueron amenazadas incluso de muerte por autoridades en los distintos países de tránsito. Y cuando hablo de criminalización de la migración es porque las autoridades, lejos de estar teniendo un enfoque de derechos humanos para atender la crisis de movilidad venezolana, están tratando de frenar la migración con limitaciones que están provocando que las personas salgan por estas rutas peligrosas.
Están escuchando a Nicole Hernández, ella es investigadora de CEPAS. En días recientes, o sea, la semana pasada, uno puede resumir cualquier cantidad de titulares en casos de trata de personas, de tráfico sexual, que incluye a venezolanos. En Colombia fueron rescatados unos venezolanos de una red de trata. En España han retratado también cifras de 2023 sobre trata de personas y tráfico sexual que involucra en su mayoría a venezolanas. ¿De qué manera este flagelo también está afectando a ese flujo migratorio venezolano? ¿Cuál es la situación de las mujeres? Porque hace muy poco también otras organizaciones internacionales decían que de un tiempo para acá, si bien antes esas mujeres venezolanas que decidían hacer estas rutas irregulares se iban con familiares o incluso su pareja, ahora se ven muchas mujeres solas con sus hijos. Sí, de hecho, en este informe, en documentación pudimos encontrar como, por ejemplo, en la ciudad del Darién ha aumentado el número de mujeres que cruzan por estas rutas. Hoy día las mujeres y niñas representan la mitad de la población que está cruzando por la selva del Darién. Algunas las hacen acompañadas, otras las hacen solas y otras además tienen el rol de cuidado de los niños que transitan con ellas por esta selva. Como lo decía, uno de los peligros y los desafíos de estas rutas migratorias son los grupos irregulares que también practican este delito, que es la trata de personas. Entre el 60 y el 80% de las mujeres y las niñas migrantes que viajan a los Estados Unidos y que pasan por México son víctimas de abuso sexual en alguna etapa de su viaje. Y si hablamos precisamente de trata de personas y nos enfocamos en América, el 94% de las personas que son víctimas de trata, con un enfoque en lo que es el abuso sexual, son mujeres. Y nada más el 6% son hombres. Quiere decir que la mujer, o que las mujeres y las niñas también, tienen un impacto diferenciado en términos del cruce de estas rutas migratorias peligrosas. Están escuchando a Nicole Hernández, ella es investigadora de CEPAS. ¿Cuáles crees tú, Nicole, pudiesen ser esas políticas que deberían implementar, hablando de políticas públicas, los estados para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en este caso venezolanos? Bueno, justamente en contrapartida con la criminalización de la migración, que es lo que está ocurriendo hoy en día, lo que debería ocurrir es atender la crisis de movilidad humana con un enfoque de derechos humanos. Esto implica permitir acceso a asistencia humanitaria, respetar el llamado principio de no devolución. Esto significa que la persona migrante y refugiada, al ser una persona que necesita de protección internacional, no puede ser deportada. La población venezolana que sale de Venezuela no es un migrante, es un refugiado por las razones por las que está saliendo, por tanto necesita de protección internacional y no puede ser devuelto a su país. Luego, bueno, procedimientos expeditos de regularización, suprimir estos obstáculos en cuanto a documentos que se le están solicitando a venezolanos, como las visas, y por supuesto también un plan de cooperación regional en donde los estados, sobre todo de la región, que es el enfoque de este informe, pues puedan acordar políticas en beneficio de la población venezolana. ¿Cómo se puede promover, Nicole, la inclusión de migrantes, de refugiados en las comunidades de acogida? Sabemos que la migración tiene un impacto, pero ¿cómo se puede potenciar o fomentar esa integración? Entendemos que hay países que también están sufriendo la crisis de movilidad humana en términos, por ejemplo, sanitarios, en términos educativos. Ellos también están sufriendo la crisis. Pero la atención entonces debe estar también en la crisis de Venezuela, porque es el origen de todo esto. A ver, no sé si me explico. En un principio, por supuesto, el enfoque tiene que ser con derechos humanos y evitando la discriminación y la xenofobia a estas personas. Esto significa integrarlas a la sociedad. Pero debido a que justamente estamos hablando de una crisis de movilidad, la forma de solucionarlo también es atender la crisis que lo origina, que es la crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria venezolana.
Decías, Nicole, que bueno, en este informe han logrado identificar cuáles son las rutas más peligrosas. Más temprano comentábamos que de acuerdo con las cifras ofrecidas por las autoridades mexicanas, la migración irregular de Venezuela a México creció en más de 300%. Estados Unidos es en este momento el principal destino o al que buscan llegar esos migrantes venezolanos a través de esas rutas irregulares. Sí. De hecho, bueno, las cifras de migrantes irregulares en México en efecto es muy elevada, y como dato adicional les comento que de la totalidad de los migrantes irregulares que llegan a México, solo el 3.3% de la población pretende quedarse en México a trabajar, a legalizarse. El 95.6%, mientras tanto, está en México, utilizándolo como un país de tránsito para finalmente llegar a Estados Unidos. El objetivo de este informe es justamente poner en la mesa los riesgos que están sufriendo los venezolanos cuando cruzan estas rutas, en donde no solamente le damos una mirada al país de acogida, que finalmente es Estados Unidos, sino también a los países de tránsito, porque justamente porque no hay una política migratoria en países como Panamá, Nicaragua, o sea, todos los países de Centroamérica y de México, es que los venezolanos tienen que tomar estas medidas. Si pidieran menos documentos legales, como por ejemplo visas, el venezolano quizás no utilizaría el tapón del Darién. Además de las dificultades, por supuesto, de Venezuela, porque Venezuela también, o sea, es corresponsable de la situación, al ser tan difícil, por ejemplo, obtener un pasaporte u otros documentos. Nicole, hablamos de que, bueno, es necesario que los estados implementen medidas. Sabemos hay organizaciones internacionales que trabajan como pueden y con lo que pueden por brindar de alguna manera atención y protección a esta población. Pero cuán importante también es que la sociedad civil se involucre o participe en esto de poner en marcha o incluso participar en el debate sobre la implementación de esas políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Sí, las organizaciones no gubernamentales tienen un rol fundamental. El problema es que las organizaciones no gubernamentales están obteniendo muy pocos recursos y están colapsados en términos del número de venezolanos, sobre todo, de venezolanos y venezolanas que están recibiendo. La mirada está entonces en el financiamiento quizás o la ayuda que le pueda prestar las organizaciones gubernamentales y que no sean las únicas que atiendan esta crisis, porque bueno, también la atiendan los estados de tránsito. Y si hablamos de embajadas y consulados venezolanos en esos países de tránsito o de acogida, Nicole, ¿cómo deberían actuar? ¿Cuáles son sus funciones y cuál es la realidad hoy por hoy? Bueno, acá ya hay un tema político también. Hay embajadas que hoy en día no están funcionando. Las embajadas de Venezuela en otros países son una extensión de Venezuela y por tanto no están recibiendo la ayuda. Si hay una crisis en Venezuela, hay una emergencia humanitaria, una crisis en derecho en Venezuela, esto por supuesto se traslada a las embajadas donde tampoco reciben la ayuda. Nicole, quienes quieran leer en detalle este informe, ¿cómo pueden tener acceso a él? Recuérdanos además las coordenadas de CEPAS. En la página web de CEPAS van a encontrar toda la información, cepas.org. Igualmente nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter e Instagram, por CEPAS. Gracias, Nicole, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Nicole Hernández, amigos oyentes a quien escuchaban, ella es investigadora de CEPAS, el Centro de Justicia y Paz, que hace muy poco, junto a la red de activistas ciudadanos por los derechos humanos, presentaron este informe de las rutas migratorias más peligrosas de América. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.